Aron Ralston. ¿Quién era? Puede que nunca hayas oído su nombre, pero lo que vivió se convirtió en una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia de la humanidad. Su vida, que comenzó como la de un ingeniero mecánico, se dio a conocer en todo el mundo gracias a una lucha inimaginable en uno de los cañones más aislados de Estados Unidos. Una excursión solitaria que parecía completamente normal lo llevó a enfrentarse cara a cara con la muerte durante 6 días, y una sola decisión cambió su destino para siempre, salvándole la vida y convirtiéndolo en una leyenda. Este video es la historia de hasta qué punto puede llegar un ser humano para seguir viviendo, y de esos momentos increíbles que llevan al límite el instinto de supervivencia. Aron Ralston era ingeniero mecánico, pero lo que realmente lo definía no era su profesión, sino su pasión por la naturaleza. A los 27 años, le encantaba escalar montañas y explorar en solitario los cañones más peligrosos y remotos de Estados Unidos. Alejarse de la gente, de la ciudad y de la presión del trabajo no era una huida para él, sino una especie de terapia. Ya había superado muchas montañas y cañones por su cuenta, y ahora su nuevo objetivo era el cañón Blue John, en el estado de Utah. El 26 de abril de 2003, se subió a su coche sin avisar a nadie. Tras un largo viaje en automóvil, continuó en bicicleta, y cuando terminó el trayecto en bici, comenzó una caminata que duraría horas, hasta llegar finalmente al cañón Blue John, al final del día. El cañón tenía una belleza sobrecogedora, paredes altas, pasajes estrechos y un silencio casi absoluto. Aron no quiso conformarse con las zonas superiores y decidió descender a las partes más profundas. En ese momento, se encontró con una enorme roca encajada entre 2 paredes del cañón. Podía usarse como un escalón. Si lograba subirse a ella, podría pasar al nivel inferior. Pero antes debía asegurarse. Empujó la roca, la sacudió, comprobó si podía caer. Parecía firmemente atascada entre las paredes y no daba señales de moverse. Convencido, Aron se subió a la roca, pero justo cuando iba a descender, la piedra se desplazó de repente y comenzó a moverse junto con él. Aron se salvó de la muerte por muy poco, pero la gigantesca roca atrapó su brazo derecho contra la pared del cañón. Una roca de aproximadamente 400 kilos inmovilizó completamente su brazo. Aron ya no podía moverse, ni siquiera podía apoyar bien los pies. Estaba en medio de la nada. Su teléfono se había quedado en el coche. Además, a unos 30 metros bajo tierra, era prácticamente imposible tener señal. Y era el año 2003. No había teléfonos inteligentes ni internet como hoy. Al darse cuenta de la situación, Aron entró primero en una crisis de ira. Gritó, insultó, intentó mover la roca, pero nada cambió. Con el tiempo se calmó y empezó a pensar. Creyó que alguien vendría a buscarlo, pero no. No le había dicho a nadie que haría ese viaje. En ese punto, es necesario dar un detalle pequeño pero estremecedor. Aron salió con vida de ese cañón, pero no salió con todo lo que llevó consigo. Sería recordado por la parte que dejó allí. ¿Cómo? En un momento lo sabrás. Sacó sus pertenencias, 2 burritos, una pequeña botella de agua, algunos snacks, una cámara fotográfica, equipo de escalada y una navaja suiza. Al ver el agua, bebió gran parte de la botella de inmediato, pero enseguida se arrepintió, porque entendió que allí no estaría horas, sino días. Se concentró en la navaja. Tenía una hoja larga pero desafilada y otra más corta y puntiaguda. Intentó romper la roca con la hoja larga, golpeándola una y otra vez, pero solo levantó polvo y la hoja quedó completamente inutilizada. Las opciones ahora estaban claras. La primera era mover la roca de alguna manera, la segunda era que alguien lo encontrara, la tercera era cortarse el brazo. Había una cuarta posibilidad, pero no quería ni pensar en ella. Usando sus conocimientos de ingeniería, construyó un sistema de poleas con las cuerdas e intentó levantar la roca, pero era demasiado pesada y estaba encajada entre las paredes. Pasaron las horas, pasó un día entero. Aron tenía hambre, sed y no había dormido. Gritó, llegó a confundir el eco de su propia voz con la de otra persona, pero estaba completamente solo. Se hizo un torniquete, tomó el cuchillo, pero no pudo dar el primer corte. La posibilidad de morir era mayor que la de sobrevivir. Encendió la cámara y grabó un mensaje de despedida para su familia. Al verse a sí mismo, casi no se reconoció. Estaba demacrado, con la barba crecida y una mirada de puro miedo.
Ya no sentía el brazo derecho. Su color había cambiado a un tono horrible entre gris y verde. Tomó la hoja corta y puntiaguda y esta vez la clavó en posición vertical. Al cortar venas y tendones, finalmente alcanzó el nervio. Sintió un dolor ardiente que recorrió todo su cuerpo hasta los hombros, pero ya no había vuelta atrás. Se dio cuenta de que la roca ejercía presión sobre el hueso del brazo en un ángulo específico. Colocó su cuerpo en la posición correcta y utilizó la piedra como palanca para romper el hueso. Primero se rompió uno, luego el otro. Ya no había retorno. Con el cuchillo cortó los tendones restantes y por último, el nervio. Después de 6 días y aproximadamente 120 horas, era libre. La sangre brotaba sin parar de su brazo. Tenía que salir del cañón. Preparó el sistema de cuerdas y descendió los 30 metros con un solo brazo. Al llegar al suelo, vio un pequeño charco de agua, pero junto a él yacía un cuervo muerto. Curiosamente, durante esos 6 días, había visto un cuervo pasar por encima todos los días, excepto el sexto. Avanzó perdiendo sangre hasta que, por pura suerte, se encontró con una familia de turistas. Ellos pidieron ayuda de inmediato y Aaron fue trasladado en helicóptero al hospital. Había perdido el 25% de la sangre de su cuerpo y había adelgazado 18 kilos. Después del incidente, las autoridades necesitaron 13 personas y una grúa para retirar la roca. A petición de Aaron, su brazo fue incinerado y las cenizas fueron esparcidas en el lugar del cañón donde había quedado atrapado. Años después tuvo un hijo. El futuro que había visto en sus alucinaciones se hizo realidad. Aaron Ralston no dejó atrás solo una roca y silencio al salir de ese cañón. Dejó una pregunta perturbadora sobre hasta dónde puede llegar la voluntad humana. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para seguir viviendo? Su historia no es tanto de heroísmo, sino de necesidad, no de valentía, sino del instinto de supervivencia en su forma más pura. Si este video te hizo detenerte a pensar aunque fuera por un momento, no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte estas historias. Porque en el próximo video hablaremos de uno de los misterios más inquietantes y aún sin resolver de la historia, el caso del Paso Dyatlov. Hasta la próxima.